No soy víctima del mundo que veo. Hoy quiero presentarte a mi familia. Él es mi hijo Matías, no el de acá, sino el de acá. Y mi esposa Gaby. Em, Hoy quiero compartirte un poquito mi historia porque creo que tiene que ver con el tema de hoy. Cuando me casé, tenía apenas 22 22 años, sí. Cuando tenía 22 años me casé. Más o menos de la edad que ahorita tiene Matías. Y, y cuando me casé no sabía nada, pero nada, absolutamente nada acerca de la lección de hoy. Yo me creía víctima del mundo que veía. No tenía en mi conciencia esta herramienta valiosísima de un curso de milagros. Esta herramienta la obtuve cuando tenía, a ver, vamos a ver, 22 años, me casé en el año 2000 y esta herramienta la obtuve en el 2012. Entonces, 22 más 12, pues serían 34, ¿sí? 34 años. ¿Qué pasó de los 22 a los 34 años? Pues una etapa algo oscura, porque el no saber que yo era responsable al 100% de mi sanación, hacía que yo le apuntara el dedo a él o a ella y constantemente me la pasaba haciendo la víctima. Em, es un infierno, es un infierno. Cuando, cuando me hacía la víctima, simplemente era un esclavo del ego. Era cómodo para el ego apuntar el dedo hacia ellos y decirles, ustedes me tienen enfermo, ustedes me tienen mal, ustedes son los culpables, yo soy la víctima. Y, y actualmente, cuando vuelvo a caer en ese estado, porque no estoy exento de volver a caer en la trampa del ego de creerme la víctima, ahora observo y antes de reaccionar, porque mi voz del ego es la que quiere reaccionar. Mi voz es una voz víctima que quiere defenderse. Antes de hacerlo, yo lo que hago cuando tengo broncas con ella o con él, porque sigo teniendo broncas de vez en cuando, lo que hago es retirarme a este espacio. Ahorita estoy filmando este video dentro de mi oficina. Y mi oficina está en mi casa, en la parte de abajo. Vivimos en un edificio y yo tengo en el sótano una oficina. Y en ese sótano, bueno, no es un sótano, pero está hasta abajo. En ese lugar, en esa oficina, es donde hago yoga, donde hago meditación, donde vuelvo a hacerme responsable. Y te voy a platicar una anécdota muy reciente para que veas cómo es que suceden las cosas en esto de hacerse la víctima. Hay ciertos temas, hay ciertos temas que me botonean a mí y que reacciono yo. Yo sé cuáles son esos temas, pero mi ego, cuando no hago mi práctica, mi ego quiere sacarlos a relucir, ya sea con Matías o con Gaby, y lo que hago es sacarlos porque mi ego quiere atacar. Mi ego se alimenta de ataque, de conflicto,
de querer tener la razón, de echar mentiras, de exagerar. En fin, se alimenta de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Y es un botón gigante que reacciona. Entonces, hace 4 días más o menos, el domingo, salimos al río mi esposa y yo. Y yo ese día no hice mi práctica de silencio en la mañana. Mi práctica de silencio a veces incluye meditación, a veces incluye ejercicio, a veces incluye comida saludable, que es parte de mi ritual para estar tranquilo y bien, en paz. O también incluye, porque esto es importante mencionarlo, incluye atender a mi cuerpo en lo que necesite en ese momento. A veces es una siesta, porque a veces estoy desvelado. A veces, a veces es comida porque tengo hambre. Y cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sueño, cuando me duele alguna parte del cuerpo, o cuando no hago meditación o no hago ejercicio, me convierto en lo que solía ser cuando recién me casé con Gaby, un ego con patas. No, no un corazón con patas, sino un ego con patas. Y ese domingo yo me empecé a comportar como solía comportarme a los 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 años. Toda esa etapa del ego, lo que quería mi ego es defenderse, tener la razón. Y empezamos a discutir de un tema que es ecología. Es algo que estoy metido ahorita con grupos ecológicos y Gaby tenía una idea y yo tenía otra. Pero cuando digo yo, no es el ser, sino el ego. Entonces empecé a discutir con Gaby diciéndole, tú estás mal, yo estoy bien. Y empezamos a engancharnos porque el ego es eso, es un juego de tirarnos la pelota, ¿no? Yo te ataco, tú me atacas y luego yo te ataco más fuerte con un argumento más fuerte y luego tú me atacas otra vez con otro argumento todavía más fuerte para que yo todavía vaya con más artillería, ¿no? Con más punch. Y aunque fue un juego de palabras, nunca nos hemos golpeado, bendito Dios, nunca hemos llegado a los golpes. Sí nos hemos golpeado con las palabras, Gaby y yo. Y en esa discusión que duró más o menos una hora, terminó enojados, los dos terminamos enojados y estábamos disfrutando del río, de una carnita asada en el río. Y terminamos los dos en silencio y nos regresamos desde ahí, desde el río hasta la casa, como media hora sin hablarnos. Toda la tarde de ese domingo yo me vine aquí a la oficina e hice todo mi ritual para volver a estar en paz, que incluía ver un partido de tenis. Simplemente hacer algo que amaba, volver a recuperar mi corazón. Al día siguiente, bueno, me quedé a dormir en mi oficina, así de cañón estaba exaltado mi ego. Aquí en mi oficina tengo una colchoneta y almohada, entonces me quedé a dormir y al día siguiente llego a la casa y como si nada hubiera pasado. Por supuesto, gran parte de todas esas horas que estuve a solas fue para disolver a mi ego y dejar de hacerme la víctima. Fíjate qué hacía yo al principio cuando recién nos casamos. Gaby y yo nos casamos como después de un mes de conocernos, o sea, fue muy rápido, fue amor a primera vista. Y después de ese mes de conocernos, pues yo me casé con ella. Primero le propuse unión libre, después le dije, no, mejor casémonos al civil, no quiero tener una mala imagen ante tus padres, porque tus padres son conservadores y quieren
que su hija se case por todas las leyes. Entonces, decidí casarme con ella como se debe. Mi familia fue a pedirla a Aguascalientes, de donde es ella, y hicimos toda esa tradición que suelen hacer las familias conservadoras. Y, y después de más o menos un año, fue un año maravilloso de enamoramiento. Y digo miento porque eso es lo que es el enamoramiento. Es una etapa de máscaras, ¿no? Como el filtro que usamos en esta ocasión, mira, estoy todo rosa. En este foto no estamos usando nuestra cara real. Somos un poco más arrugados, como puedes ver. Esta es la realidad. Esta es la mentira, mira. Ese es un filtro, pero estaba atacado de la risa. Entonces, volviendo al tema del enamoramiento. El enamoramiento para mí es una etapa de máscaras. Es una etapa en la que usas un filtro de TikTok en la cual no te muestras realmente cómo eres. Pero después de un año, nadie puede sostener una máscara mucho tiempo. Y yo te aseguro que no fue un año. Dije un año, pero fueron menos, ¿verdad? Al cabo de unos meses, Gaby empezó a descubrir al sapo, al príncipe que se convirtió en un sapo. Y ella se convirtió de princesa en una ranita. Entonces, y Matías también es un sapo. Una sapo en el aspecto de que todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Tenemos heridas de la niñez, tenemos sombras aún no atendidas ni sanadas. Y ayer justamente me llegó, gracias a que estoy haciendo una colaboración con una persona de Colombia que se llama Jaime, me pidió que hiciéramos juntos una serie de Zooms de conversatorios acerca del Dharmapada, que es la filosofía de Buda. Y en ese Dharmapada, Buda dijo algo que me voló la cabeza. Dice, un veneno no hace daño en una mano que no está herida. Por más que fuerte que sea el veneno, si la mano no está herida, ese veneno no te puede hacer daño. En cambio, cuando una mano está herida, cualquier veneno te puede matar. Y eso es lo que pasó justamente el domingo por no haber hecho mi práctica de meditación, de paz, de deporte para poder sacar el estrés de mi sistema nervioso. Eso es lo que sucedió. Yo estaba herido. Mi niño herido estaba activo. Llámese la herida de traición, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de injusticia. La herida que tú quieras que haya sufrido de niño estaba ahí, a flor de piel. Imagínate mi mano llena de heridas, así, sangrando. Y en eso, yo, no Gaby, yo saqué el tema de hablar de un tema que en ocasiones se pone candente, es la ecología. Gaby tiene unas ideas, yo tengo otras muy diferentes, y yo saco ese tema justamente para vertir el veneno sobre esta mano herida. Y que no era mi mano, sino era mi mente. Mi mente, cuando no hago prácticas de silencio, es un ego latente. Ahí está, pasivo. No hace nada el ego. Pero en cuanto le echas una gotita de veneno, que en este caso el veneno era algo en lo cual el ego quería defenderse. Fíjate, una lección de un curso de milagros que voló mi cabeza y está más adelante es, te cedo la razón y me quedo con la paz. En mi indefensión radica mi seguridad. ¿Qué es esto de la indefensión? ¿Por qué la indefensión te da seguridad? El único que se quiere defender es el ego. Cuando yo voy al silencio, es cuando tengo la visión crística.
En otras palabras, percibo las cosas con amor. Vuelvo a ver la realidad tal cual es. Y desde ese estado de observación y disfrute como el de un niño pequeño, no quieres tener la razón. Tú simplemente quieres jugar y disfrutar de este hermoso planeta en el cual estás. Entonces, como yo en ese momento, el domingo, no estaba quieto, mi mente estaba activa, mi mente estaba queriendo justamente tener la razón, llegamos a discutir muy similar a como discutíamos cuando recién nos casamos. Pero la diferencia, y esto es una gran diferencia, es que ahora puedo observar cuando mi ego se activa. Y otra gran diferencia, puedo distinguir cuándo habló mi ego y cuándo está hablando el Espíritu Santo. Antes no sabía que era el ego. Antes yo creía que yo era el único responsable de mi vida. No sabía, en serio, no sabía que había un ego dentro de mi mente. No sabía ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Entonces, como yo no sabía que había ego y que había el Espíritu Santo dentro de mi mente, pues yo lo que hacía era identificarme solo con una voz, que es la del ego. Entonces, antes las peleas con Gaby eran muy feas. No de golpes, sino eran muy feas de berrinches de niño chiquito. Una vez escuché decir a mi maestro de Gestalt, porque estuve 8 años en terapia, aunque usted no lo crea, estuve yendo a constelar y hacer muchos procesos de Gestalt, que es una rama de la psicología. Y mi maestro de Gestalt dijo que en promedio sus alumnos o sus pacientes, entre ellos yo, tenían 8 años de edad emocional. 8 años de edad. Y estoy de acuerdo. Cuando peleé el domingo con Gaby y que quise tener la razón, haciendo los gestos de un niño de 8 años berrinchudo, dije, tiene toda la razón. Cuando no hago mi plan C, y ya lo expliqué en el antepasado video, en la lección 28 o 29, sí, en la 29. En la lección 29 hablo del plan C para que lo veas, está bien explicadito ahí. Cuando no hago mi plan C, cuando no hago esa práctica que en mi experiencia siempre me funciona para volver a ese estado de quietud y silencio que es mi estado natural y mi derecho de nacimiento, cuando no estoy alerta y no estoy presente, es cuando el ego vuelve a ser un niño chiquito de 8 años, berrinchudo. Y cuando dijo Paco, mis pacientes en promedio tienen 8 años de edad, yo pensé que estaba exagerando. Dije, ay, 8 años. Pero obsérvate tú, obsérvate, simplemente obsérvate. ¿Qué pasa cuando tú estás en ego? ¿Qué edad tienes emocionalmente? ¿Qué edad tienes cuando tu ego reacciona? O no importa si eres papá, no importa si eres mamá, no importa si eres hijo, no importa si eres jefe, no importa cualquier rol que desempeñes, en cualquier rol que desempeñes, si no haces una práctica de silencio, vuelves a ser ese niño herido de 8 años de edad. Y te hablo a ti para escucharme, Ernesto. Ah, bueno, volviendo a la anécdota. Antes, cuando yo me enojaba con Gaby, em, las peleas eran muy feas porque yo decía muchas malas palabras. Bendito Dios, ahora ya no digo malas palabras cuando discuto con Gaby porque puedo observar mi ego. Ya tengo como que este discernimiento de preguntarme, ¿quién dijo eso? Y aparte me pregunto, ¿quieres vivir desde el ego? O sea, ¿quieres seguir discutiendo desde el ego? ¿Qué quieres? Siempre cuando discuto con Gaby me pregunto, ¿qué quiero? Y la respuesta es, quiero paz. Esto es un gran, gran cambio.
a los 23, 24, 25, 26, 27, 28, hasta 32 años cuando empecé a aprender este libro. Yo antes en esa etapa, lo único que, la única guía a la que le hacía caso era el ego. Y el ego me decía, defiéndete. El ego me decía, ataca. El ego decía, ponla en su lugar. Así le decía. Me decía, ponla en su lugar. Mi ego me decía muchas frases muy locas que provienen de mi condicionamiento. El condicionamiento de unos padres divorciados, el condicionamiento de unos padres que se peleaban mucho, el condicionamiento de unos padres que se herían mucho. Todo ese condicionamiento, todo ese programa que ahí estaba latente, explotó en cuanto nos casamos Gaby y yo. Hay una parte en un curso de milagros que dice que lo único que necesitas para sanar es una pequeña dosis de voluntad. Y esa pequeña dosis de voluntad es justamente la pequeña dosis de voluntad que tuvimos Gaby y yo después de una hora de discusión el domingo pasado. Nos dimos cuenta, a diferencia de cuando éramos más chavos, de que ya era suficiente. Eso no lo, eso no lo teníamos a los 23, 24, 25 años. Ese discernimiento de decir, ya le dimos mucha rienda suelta al ego, ya vamos a volver a nuestro centro. Y antes las peleas duraban varios días, incluso meses, o sea, era una cosa muy fea cuando teníamos el ego exaltado a nuestra edad temprana, cuando recién nos casamos. Pero bendito Dios, ahora tengo herramientas, Gaby también, Matías también. Tenemos herramientas para volver a elegir por el deseo más grande de nuestro corazón, que es la paz de Dios. Cuando elegimos por la paz de Dios, es lo que el Divino Maestro menciona en otro spoiler que te voy a hacer. Más adelante, en una lección, dice, elijo paz en lugar de eso. Y es lo que hice, y es lo que hizo Gaby el domingo pasado. Discutimos una hora, dijimos cosas muy candentes sin ofendernos a tal grado de decirnos groserías, pero sí nos ofendimos con el tono de voz al que llegamos el domingo, ¿no? Tratando de someter al otro con argumentos lentejos, por no decir pendejos, ¿verdad? Yo queriendo decirle, no, tú estás mal, yo tengo la razón. Y luego ella diciéndome, no, tú estás mal, yo tengo la razón. Entonces, ahí empezamos a discutir, una hora discutiendo, y ahora me doy cuenta de que todo trabaja para el bien y que todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Es otra lección que más adelante vamos a ver. Puros de spoiler conmigo, ¿verdad? Porque todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Gracias a ese evento del domingo, yo redoblé mi compromiso para con el silencio. Llevo 3 días, hoy es miércoles y el domingo pasó eso. Llevo 3 días redoblando mi compromiso para con el deseo más grande de mi corazón. Y aparte puedo compartirte esta anécdota. Esta anécdota no te la pudiera compartir si no hubiera elegido casarme. Llevo 25 años de feliz matrimonio con Gaby. Y digo 25 años de feliz matrimonio porque lo único que existe y lo único que es real es este instante santo. Y aquí y ahora nos llevamos súper bien. Entonces, si, si no sabes aún quién eres, te voy a decir la forma como el curso de milagros explica qué somos realmente. El libro dice, tú eres lo que eliges ser en este instante santo. Y eso es súper liberador. Si como yo el domingo o como yo hace algunos años eres un ego con patas y a veces te botonean, tienes muchas heridas, te avientan un veneno que puede ser una palabra o una acción y tú reaccionas porque está herido tu cuerpo
y reacciona tu mente. Si tú eres como yo, te invito a que no pierdas un solo instante en pensamientos de culpa y elijas de nuevo. Recuerda, tú eres lo que eliges ser en este instante santo. Tú no eres tu pasado. Tú no eres, y te hablo a ti, Ernesto, tú no eres esa distracción que tuviste el domingo. Y no tienes por qué hacerte la víctima, ni sentirte culpable, porque tú eres, Ernesto, lo que eliges ser en este instante santo. Por eso el instante santo, que es un capítulo completitito de este libro, que es maravilloso, que te recomiendo leer completito, habla de que el instante santo está inmaculado. El instante santo es como la Virgen María Inmaculada. ¿Por qué? Porque no puede ser tocado por nadie, ni siquiera por el ego. Porque el instante santo es como un agua termal que está fluyendo todo el tiempo, está naciendo agua nueva todo el tiempo, está vertiendo la vida todo el tiempo. El instante santo no se contamina del pasado porque está vertiendo vida todo el tiempo. Y si yo elijo realmente vivir en el instante santo, no voy a perder el tiempo haciéndome la víctima o culpándome o sacando un látigo que no existe. Porque la vida es este instante. Mi hijo Matías solía decir cuando tenía 5 años o por ahí, papá, el presente no existe. Y yo me le quedaba viendo y le preguntaba, ¿por qué? Mira, ya se fue, mira, ya no está, mira. Estamos en un nuevo momento, pero no puedes llamarle presente porque ya se fue. Mira, ya se fue. Así me lo explicó él, desde la sabiduría de un niño de 5 años. Tú eres ese, va, ya se fue. Tú no eres el pasado. Tú no eres ni siquiera esas voces del futuro que tu mente condicionada te dice que quiere planear el futuro fracaso. Fíjate, una lección de un curso de milagros, esta lección la voy a llamar spoilers y lección 31 porque estoy demasiado spoiler hoy. Una lección de mis favoritas de un curso de milagros dice así, pongo el futuro en manos de Dios. Ve nada más que chulada. Pongo el futuro en manos de Dios, pongo a Gaby en manos de Dios, pongo a Matías en manos de Dios, es más, me pongo a mí en manos de Dios, pongo a todo en manos de Dios. Y eso da un montón de paz. Descanso en Dios. Dios me ama. Son las lecciones que yo más digo para dormir. Esas tres. Mm, Dios me ama. Descanso en Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Esto que estás sintiendo ahora, esto es lo real. Esta paz indescriptible, esto es lo real. Por eso no eres víctima del mundo que ves. Eres responsable de elegir de nuevo cada vez que te distraes. Y uno de mis maestros, Ishayas, dijo, de tanto recordar, llegará un día en el cual dejes de olvidar. ¿Cuándo va a llegar ese día cuando deje de olvidar? No importa. Lo importante es que en este instante santo puedo elegir de nuevo. Esta es la libertad máxima, saber que puedo elegir de nuevo. Y elijo ahora por la paz de Dios. Eso es elegir por el Espíritu Santo. Si no elijo paz, elijo el ego. Es así de fácil. Si no elijo paz, estoy eligiendo el conflicto. Y si elijo el conflicto,
Suerte con ello, compadre. Hay consecuencias y fuertes. Lo dice alguien que ha vivido en el ego por muchos años. Sí, y son consecuencias que traen consigo enfermedades, traen consigo accidentes, traen consigo separaciones, traen consigo mucha sensación de carencia interna, no una carencia económica, esa no es nada en comparación a la carencia de esa que se siente aquí en el vacío del corazón. Te sientes enfermo del alma cuando no eliges por el deseo más grande de tu corazón. Pues ya creo que me extendí lo suficiente, pero quiero terminar este video con una lección más de este maravilloso libro y yo creo que este libro es mi salvavidas, porque el día que escuché esta lección me hizo todo el sentido del mundo. Que recuerde que Dios es mi único objetivo. Si tan solo recuerdo esta lección, estoy libre de ego. Que recuerde que mi paz es mi único objetivo. Que recuerde que el amor es mi único objetivo. Que recuerde que la alertidad es mi único objetivo. Que recuerde que la presencia divina yo soy, sin nombres y sin formas, es lo único que deseo y es mi único objetivo.